Pero no se está grabando. Me estresa a mí eso. Sí, está grabando. Entonces empecemos. Yo ahorita lo edito. ¿Qué quieres? Dale. A ver. Entonces, profesora Ginés, muy buenas noches. Muchísimas gracias por recibirme en su casa para esta entrevista. Le agradezco bastante la atención. Entonces, pues el motivo de esta entrevista es conocer un poquito cuál es su conocimiento sobre legislación educativa, cuáles son las leyes que más le llaman a usted la atención, que usted considera que entran en el actuar, en su actuar docente diario. Entonces, pues no sé, iniciemos con una pequeña presentación. ¿Cuál es su experiencia como educador? Pues buenas noches. Yo tengo una experiencia ya de 8 años trabajando en el sector público como docente del Distrito Capital. Esa es mi experiencia como tal, como docente. No soy docente, soy psicóloga, pero pues me he hecho la maestría y próximamente un doctorado con énfasis en educación y pues tengo bastante experiencia en el área. Listo, perfecto, profe. ¿Cuál es su opinión sobre la legislación educativa colombiana? Antes y después de la reforma del 91, que es como un punto bastante neurálgico en la historia de la educación en Colombia. Pues sí, lo único que dice la Constitución del 91 y que cambia de lo que era antes es que pues se hace necesaria una regulación, ¿sí? Por eso más adelante se expide la ley general y se siente pues la necesidad de regular porque antes la educación simplemente estaba destinada a las entidades tanto públicas como privadas sin ninguna regulación, sin ningunos parámetros de ley, sin cobijarse bajo ninguna política. Entonces, a partir de la Constitución del 91 se da la necesidad de ser regulada, además de que se decreta o se dice que la educación es un derecho, por lo tanto el Estado debe garantizarlo. Bien. Profe, ¿cuál es su posición frente a la legislación educativa desde su experiencia? ¿Es buena? ¿Es mala? Pues la ley 115 es muy buena porque es muy clara, es una ley bastante como escueta en cada partecita que va pues nombrando, ¿sí? Todo lo nombra. Sí, lamentablemente las políticas de turno siempre han destinado el desarrollo de esta ley a solamente políticas en torno a la cobertura, ¿sí? En tanto calidad educativa. Ellos definen la calidad educativa desde el punto de vista de cobertura, ¿sí? ¿Y qué es la cobertura? La cantidad de estudiantes que son atendidos, sobre todo pues en el sistema estatal, ¿sí? Entonces se mide en cuántos chicos, estudiantes en este caso, permanecen en el sistema educativo estatal durante un año determinado. Eso es lo que ellos llaman como calidad, la cobertura, ¿sí? Pues es bien sabido que pues esa no es la única determinante de la calidad de la educación, la cobertura no lo puede ser. Por lo tanto, pienso yo que la legislación educativa no ha sido llevada a un término positivo, ¿sí? Yo pienso que todavía falta mucha discusión en lo que se define como calidad y en lo que las políticas de turno deben legislar como calidad educativa, pues para garantizarla como tal, más allá de lo que es cobertura, ¿sí? Y más allá de lo que son resultados de pruebas externas. Bien. Dentro de esa legislación, es decir, además de lo que nos acabas de explicar de la situación de la denominación de calidad en torno a la legislación educativa colombiana, ¿cuál crees tú que ha sido una ley o un ley, decreto, que ha afectado directamente la práctica educativa en el tiempo de experiencia que tú tienes como educador? Bueno, pues hay un decreto que es el decreto de profesionalización docente, Ujú. ¿sí? Pues desde mi área, yo soy docente de primaria, ¿sí? Y pues como soy docente del sistema estatal, que es el decreto ley que me legisla a mí como docente, que es el decreto 278 del 2002. Ese decreto pues regula el accionar del docente en las entidades estatales de preescolar, básica, primaria, secundaria y media, ¿sí? Define pues toda la parte
la llegada al servicio estatal, la forma de promocionarse, la forma de permanencia, la evaluación docente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese decreto cambió mucho el quehacer del docente. ¿Sí? Los docentes que son regidos por la ley 2277, que es la anterior al decreto 278, ellos no eran evaluados por el Estado, ellos simplemente llegaban por un concurso de méritos al servicio estatal, ¿sí? Y tenían un escalafón docente con el cual se iban promocionando o ascendiendo por tiempo y experiencia y algunos estudios, ¿sí? Mientras que el 278 no solamente nos pide ser evaluados al entrar, ser evaluados cada año, ser evaluados periódicamente para poder ascender y ser evaluados pues para poder acceder a una promoción o un ascenso, ¿sí? Entonces es un decreto que pone muchas trabas al desarrollo docente, ¿sí? De tal manera que se convierte la educación en una recolección de evidencias y evidencias y evidencias para que dar cuenta de que tú estás trabajando y puedas sacar un puntaje alto en tus evaluaciones docentes anuales y de concurso, que son cada 2 años, ¿sí? Se supone que son cada año, pero se están haciendo cada 2 años. Entonces, pues realmente el quehacer de docente se vuelve como el de recolectar evidencias, ¿sí? Más allá de pensar su quehacer con calidad, más allá de pensar su quehacer para trascender y para pues garantizar la educación como un derecho, que es lo que está contemplado en la Constitución. Bien, en ese orden de ideas vemos la parte negativa. Un decreto de ley que haya sido positivo o que tú consideres que sea positivo dentro de tu labor como docente. Sí, pues a mí me ha parecido bueno el decreto 1290, que fue el que derogó el 230, ¿sí? Que es sobre la evaluación al interior de las instituciones. Me parece bueno, ¿por qué? Porque le da total autonomía a la institución para evaluar sus procesos pedagógicos, ¿sí? A través del consejo académico, que son quienes pues dan al lugar esta ley, o sea, la ponen a funcionar dentro de la institución educativa, pero con total autonomía. Entonces la entidad es libre de escoger desde su modelo pedagógico incluso cómo va a ser evaluado el estudiante, ¿sí? A través pues de un acuerdo obviamente entre todos los estamentos de la comunidad educativa, pero pues me parece que permite la investigación, permite el desarrollo, permite la innovación hacia adentro de las instituciones educativas en lo que respecta a la evaluación de los estudiantes. Ese es el decreto con el que yo pues me gustaría seguir, que se continuara trabajando. Bien, y para finalizar, profe, ¿cuál sería el ideal legislativo colombiano para alcanzar los principales objetivos de la educación? ¿Cuál crees tú que sería ese ideal? Pues el ideal siempre va en la base, que es la financiación de la educación, ¿sí? Una ley de educación debería destinar siempre un porcentaje alto para financiar la educación pública en este caso, ¿sí? Nosotros somos un país pobre, por lo tanto la fuerza debe estar en la educación pública, ¿sí? Que es la que pues hace que haya progreso y que se disminuya la desigualdad social. Entonces una legislación educativa debe empezar por promover una inversión en educación pública grande, ¿sí? Eso por un lado, o sea, eso sería un capítulo grande que debía tener esa legislación, esa ley, y pues que no existe. Otro capítulo grande que debería tener una legislación educativa es con relación a lo que se define como calidad de la educación colombiana, ¿sí? Más allá de lo que yo hablaba de la cobertura, ¿sí? Educar la mayor cantidad de chicos posibles, pero sin tener en cuenta las condiciones en las cuales estén siendo educados, y también que legisle sobre cuáles son las muestras de calidad, no solamente los resultados en pruebas externas, sino también considerar el impacto social que debe tener la educación en un contexto determinado. Si nosotros pues somos un país muy diverso, ¿sí? Tenemos una cantidad de problemas sociales que la educación pública debe pues trabajar
¿sí? No solamente la educación como tal, el aprendizaje de ciertos conocimientos, sino también ir más allá y hacer un impacto social, ¿sí? Entonces yo pienso que el impacto, ese impacto social es lo que debería definirse como calidad de la educación. Entonces una legislación educativa debería tener otro capítulo donde se definiera esta parte como calidad de la educación, ¿sí? Y finalmente yo pensaría en otra parte donde se diera una igualdad y unas condiciones dignas para la profesión docente, ¿sí? No solamente en la primaria, secundaria, básica y media, ¿sí? Sino también en la educación superior. O sea, yo pienso que el quehacer del docente es tan importante como la educación misma. ¿Sí? De hecho, pues es el centro y esa es la esencia de la educación misma. Y si se le da al docente una empleabilidad digna, un quehacer digno pues de su profesión, pienso también que eso impactaría no solamente en la calidad, sino pues en la forma en la cual se quiere educar a las personas aquí en Colombia. Entonces yo pensaría en esos 3 capítulos de una legislación. ¿Sí? Es una cosa muy utópica, dadas las condiciones que estamos viviendo socialmente y sobre todo en nuestro país, dado este cambio de gobierno que estamos viviendo ahorita mismo. Eso es una discusión álgida, pero pensaría yo que son las 3 cosas que se deberían discutir en una legislación de educación colombiana. Ya, listo. Sí, señor. Listo, profe. Muchísimas gracias, Gracias a agradezco su usted. atención y estaremos hablando. Muchas Bueno, gracias. sí, sí, señor. Gracias. Gracias.